Creo que si Eduardo Vázquez nos regala su micrófono, ¿podemos empezar? Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Eh, Bienvenidos a este espacio virtual del Colegio de San Ildefonso para acompañarnos en la ceremonia de inauguración del foro Utopías y Distopías en las narrativas feministas. Quiero saludar a quienes presiden esta inauguración. Nos acompaña la coordinadora para la igualdad de género de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tamara Martínez Ruiz. Bienvenida, Tamara. Nos acompaña también el coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, el escritor Jorge Volpi. Bienvenido, Jorge. También tenemos el gusto de tener entre nosotros a Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sandra, bienvenida. Está también con nosotros Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, Anel. Así como Hugo Villa, director general de Actividades Cinematográficas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Todas estas presencias hablan de la comunión, la unión de esfuerzos, de voluntades para llevar adelante este foro. Hoy damos inicio a este proyecto que en otro contexto nos reuniría de manera presencial en el Colegio de San Ildefonso. Hoy el colegio, cuyas paredes, muros son parte fundamental de la historia y del patrimonio cultural de México, se transforma en un espacio virtual. Sus paredes hoy son de aire, pero son no menos acogedoras y no menos convocantes al diálogo y la reflexión. Este foro virtual busca justamente eso, reflexionar y aportar a las discusiones en torno a la relevancia de la narrativa como herramienta crítica y transformadora, y está dedicado a las narraciones escritas por mujeres. En estas creaciones no solo se cuestionan los estereotipos de género y los estándares de la justicia social, sino que llevan a cabo experimentos narrativos audaces para probar una serie de hipótesis feministas sobre la identidad, el cuerpo, la alteridad y la interseccionalidad. En estos tiempos de incertidumbre, no sobra señalar que, a contracorriente de la literatura de ficción hegemónica, mayoritaria diríamos, en estas narraciones, en esta literatura escrita por mujeres, se abre paso un futuro cargado de esperanza. Se abre paso un espíritu libertario y no el apocalipsis como irremediable porvenir. Quiero agradecer a los equipos de la universidad que han hecho posible este esfuerzo, a las coordinaciones de cultura y comunicación para la igualdad, a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y a la Filmoteca que han impulsado y enriquecido este proyecto. Agradezco también a las y los compañeros del Colegio de San Ildefonso que ponen su talento y disposición para lograr llevar a cabo este acto. Y en especial quiero felicitar a Mariana Palerm, coordinadora de servicios educativos del colegio, por haber propuesto, diseñado y coordinado este foro. Gracias a todas y a todos. Para dar inicio al acto, escucharemos el mensaje de la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género, y a continuación escucharemos el mensaje del doctor Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural. Gracias a ambos y finalmente gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les invitamos a permanecer en línea para disfrutar de todas las actividades que se han dispuesto para este foro. Deseamos que resulte de su interés y propicie eso, la reflexión y
abra la ventana, abra las puertas a ese espíritu libertario al que nos hemos referido. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Es un gusto compartir con el Colegio de San Ildefonso, con Mariana Palerm, con nuestra primera conferencista, con Luisa Valenzuela, con el coordinador de Cultura UNAM, el doctor Jorge Volpi, y con todo su equipo, Anel Pérez, con quien compartimos este evento, con Hugo Villa, Eduardo Vázquez, y con mi querida colaboradora de esta coordinación y participante de este evento, saludo a Sandra Lorenzano. Y por supuesto, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM les envía un enorme saludo a toda la audiencia que hoy y los siguientes días nos acompañarán en Utopías y Distopías en las narrativas feministas, la del 4 al 9 de noviembre. Hoy, con una pandemia que ya ha causado 1.2 millones de muertes en todo el planeta, con unas elecciones en el país del norte que no terminan de definirse y que ponen en adversidad a millones de compatriotas, con una brutal exacerbación de la violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares, con una crisis económica global sin precedentes. ¿Somos capaces de imaginar otros mundos? ¿Cuáles? ¿Cómo? O quizás la pregunta debería ser, ¿cómo sobreviviríamos sin la posibilidad de imaginar otros mundos? El ejercicio de imaginación que proponen el arte y la cultura nos ayudan a entender, a sentir, a ponernos en la piel de otras y de otros, a estar menos solas, menos a la intemperie. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que Mary Shelley publicó en 1818 su Frankenstein o El moderno Prometeo, considerada la primera obra de ciencia ficción. No nos olvidemos que esa chica de apenas poco más de 20 años era hija de Mary Wollstonecraft, una de las fundadoras del pensamiento feminista. Entre ese monstruo que nos roba el corazón y los cyborgs de Donna Haraway, las mujeres no hemos dejado de explorar sueños y pesadillas del presente para imaginar el futuro. Según su etimología griega, distopía viene de dis, malo, topos, lugar. Sería entonces el sitio de lo indeseable, o como lo define el diccionario de la Real Academia, la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alineación humana. Desde una mirada de género, valdría la pena preguntarse si acaso cuando los filósofos y escritores imaginaron los escenarios contrarios, es decir, las utopías, nosotras también los consideramos lugares maravillosamente deseables. Aquello que el sistema ha creado como imágenes o proyectos utópicos, para nosotras se ha convertido en distópico. Pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre, en el modelo de familia feliz, en la democracia y sus derechos políticos, etcétera, etcétera. Aún hoy peleamos por poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ahí está el cuento de la criada de Margaret Atwood, para mostrarnos como máquinas de reproducción futura. El auge actual de las narrativas distópicas feministas permite hacer un análisis crítico de esa hipermodernidad violenta y excluyente en la que vivimos. Un análisis que al llevar al extremo las realidades contemporáneas juega con la monstruosidad de un mañana que es ya presente, agrotóxicos, que provocan deformaciones en niños, migrantes violadas, una y muchas veces, en su búsqueda de una vida mejor, pueblos enteros a los que se les quita el derecho al agua para venderla a empresas transnacionales, pequeñas y pequeños enjaulados en la frontera, madres que escarban la tierra en búsqueda de seres queridos desaparecidos, tortura animales, y ustedes lo saben, la lista podría seguir. Quizás la primera obra de anticipación distópica no fuera Frankenstein, sino El infierno de Dante. Las escritoras y cineastas de América Latina han sabido convertir estas pesadillas en creaciones apasionantes, en la que la crítica se mezcla con el humor, con el erotismo, con la ciencia. Por ello, será un honor escucharlas a lo largo de estos 4 días, como es un honor para la Coordinación para la Igualdad de Género el formar parte de este evento que sin duda nos ayudará a construir futuros diferentes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Somos volcanes. Cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana,
cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas. Estas palabras son de Ursula K. Le Guin, una de las grandes escritoras de ciencia ficción de nuestro tiempo y que siempre lo entendió como una metáfora de nuestro mundo. Decía muy bien Tamara hace unos momentos cómo parece que estamos viviendo justamente una distopía en estos momentos. Una distopía marcada por la pandemia de COVID, una distopía marcada también por las elecciones en Estados Unidos en este día y desde luego por las terribles desigualdades y por la terrible violencia, incluida desde luego la violencia de género que predomina todavía en muchas partes del mundo y desde luego también en nuestro país. Este foro, Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, nos parece que será una oportunidad invaluable para poder evaluar justamente esta distopía en la que vivimos y otras distopías que se han escrito a lo largo del tiempo para prevenirnos precisamente sobre lo que podría ocurrirnos. Y también utopías posibles todavía frente a esta situación de enorme incertidumbre que vivimos. Es tiempo justamente de escuchar las voces femeninas y feministas en estos géneros que normalmente han sido asociados con la creación únicamente por parte de los hombres. Y eso es lo que ocurrirá a lo largo de estos siguientes días. A nombre del rector Enrique Graue también quiero agradecerles a todas y a todos por su participación en este foro, por el enorme esfuerzo que ha significado su realización y por poder justamente escuchar todas estas voces de mujeres que nos puedan hablar sobre lo terrible y sobre lo posible que se refleja también en cómo es nuestro mundo. Quiero agradecerle enormemente a Eduardo Vázquez, titular del mandato del Colegio de San Ildefonso, que ha tenido esta iniciativa junto con la Dirección de Literatura encabezada por Anel Pérez, con este trabajo invaluable de la Coordinación para la Igualdad de Género. Tamara, Sandra, muchísimas gracias también por todo este apoyo. A Hugo Villa, a quienes han hecho realmente directamente este foro, por supuesto también a Mariana Palerm, a Daniela Tarazona, a Alejandra Saavedra y a todas las participantes que estarán a lo largo de estos días justamente haciéndonos pensar y repensar sobre cómo podemos imaginar negativamente nuestro mundo, pero también sobre cómo podemos imaginarlo desde perspectivas que nos permitan tener todavía un hálito de esperanza. Les deseo la mayor de las suertes a lo largo de estas jornadas, que sean muy fructíferas y que nos permitan justamente reunir todas estas voces de mujeres para tratar de atisbar las posibilidades de nuestro mundo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Tamara, muchas gracias Jorge. Y creo que le cederemos la palabra a Luisa Valenzuela y a Sandra Lorenzano para que dé paso ya al inicio de este foro. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta inauguración que tan buenos auspicios trae para el foro. Buenas tardes ya en la Ciudad de México, para todas, todos, todes, y mil gracias por acompañarnos. Qué gusto me da poder estar aquí hoy con ustedes. A pesar de las pandemias, a pesar de las distopías que se han hecho tan presentes. Quiero agradecer enormemente esta invitación. En primer lugar, a Mariana Palerm, quien me habló de este proyecto, antes de que la pandemia nos llevara a pensar en estos temas como tan actuales. A Anel Pérez, claro, quien contagia siempre su entusiasmo, y a su equipo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Daniela Tarazona,
y Alejandra Saavedra de la Cátedra Carlos Fuentes. También a Hugo Villa, por supuesto, y la Filmoteca de la UNAM por su apoyo. Un agradecimiento especial a Eduardo Vázquez y al equipo del Colegio de San Ildefonso, que funciona maravillosamente bien, a Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, y por supuesto a nuestra querida coordinadora para la igualdad de género, Tamara Martínez Ruiz. Gracias a Eduardo, a Jorge y a Tamara, es que estamos hoy aquí con el enormísimo gusto de poder escuchar a Luisa Valenzuela, una de las escritoras más brillantes de nuestra lengua. Profunda, crítica, irónica, lúdica, viajera empedernida, que es una pena no estar ahora en México, donde ha pasado tanto tiempo y tantas veces, y feminista desde siempre. Y una persona, eso queda aquí entre nos, pero a la que yo quiero muchísimo. Dice Luisa Valenzuela, por fin ha llegado el tiempo de las mujeres. Y lo ha dicho hablando del momento actual. Pero tengo que decir que las mujeres y sus preocupaciones, placeres, búsquedas, creaciones, cuestionamientos, cuerpos y palabras, han estado desde siempre en su obra. Desde aquellos primeros libros, como Hay que sonreír, del 66, y El gato eficaz, del 72, no ha parado en su búsqueda de crear un mundo narrativo que sea sumamente crítico y a la vez gozoso. Permítanme leer la apretadísima síntesis que nos mandó de su currículum, así que cito textualmente. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires un 26 de noviembre, así que te celebraremos dentro de poquito, Luisa. Residió varios años en París y Nueva York, con largas estancias en Barcelona y México. Durante su dilatada carrera, que abarca ya 50 años de ininterrumpida dedicación a la literatura, ha publicado más de 30 libros entre novelas, volúmenes de cuentos, de microrrelatos y ensayos. Su obra ha sido editada en más de 17 idiomas. Sus cuentos y ensayos figuran en innumerables antologías. Numerosos e internacionales son los libros monográficos, jornadas y coloquios dedicados a su obra. Su particular abordaje de temas y motivos relacionados con el poder, el cuerpo, el humor y el lenguaje la han convertido en objeto de estudio en universidades de todo el mundo. Entre sus últimos galardones se cuentan el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 2017, el Premio Interamericano León de Greiff de 2017 también, y el Premio Internacional Carlos Fuentes en 2019, que si no me equivoco, eres la primera mujer en recibirlo. Y antes de darle la palabra, ya sé que vienen a escucharla a ella y no a mí, pero ahora van a ver porque la voy a leer a ella, quisiera leer, y eso lo acordamos, el inicio de su novela El Mañana, que es esta en la primera edición, publicada por primera vez en 2010 y reeditada ahora, y que viene muy al caso. También pueden escuchar fragmentos de esta novela en la colección de la Coordinación de Difusión Cultural Voz Viva de México, leído por ella misma. Voy a leer este primer fragmento que se llama ¿Por qué? Y con eso vamos a dar inicio a la charla de Luisa. Meses y meses repitiéndome la misma pregunta inútil. ¿Por qué nos metieron presas? ¿Qué hicimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué dijimos de más? ¿Qué amenaza encarnamos sin siquiera darnos cuenta? El país estaba tranquilo y según parece sigue bien tranquilo, como si nosotras no hubiésemos existido nunca. 18 escritoras borradas de un plumazo, en arresto domiciliario. Una verdadera mierda. Quizá logre entrever una respuesta si me pongo a escribir,
a contar lo que pasó en el mañana, lo que en estos meses de encierro me anduvo carcomiendo el seso en desesperado intento por contestarme la estúpida pregunta tan preñada. La sola idea de escribir me da náuseas. Por culpa de la escritura, las 18 estamos donde estamos. Pero escribir nos abre una forma de entendimiento y las preguntas siempre fueron mi acicate. Llegó el momento de enfrentar la cosa. Basta ya de tanta impotencia, de tanta frustración y furia. No me queda otra. Contarlo por escrito es lo único que puedo hacer para simular que mi vida está en mis manos, aunque a cada paso me la vayan borrando. Será una aventura más después de todo. Así que, adelante con esa pregunta y las respuestas y reflexiones que nos vas a hacer el favor de compartir con todas y todos nosotros. Luisa, bienvenidísima, es un honor tenerte en esta inauguración del foro Utopías y Distopías en las narrativas feministas. Adelante, bienvenida. Mil gracias, Sandra Lorenzano, maravillosa escritora. Imagino que ya hablarán de tu obra también durante este foro abundantemente, porque te lo mereces. Y me siento muy emocionada y me es triste que esto sea virtual, con las ganas que tendría yo de estar en México, estar con ustedes, compartir con la maravillosa gente de la UNAM, darles un abrazo a todas, a Mariana, a Tamara, a Adriana Cortés, el recuerdo de Rosa Beltrán, a Jorge Volpi, y estar en el bellísimo colegio de San Ildefonso, gracias a Eduardo Vázquez. Y Sandra, lo tremendo de esto, bueno, voy a hacer dos trampas. Una es que no voy a hablar directamente de la narrativa, voy a hablar de las mujeres en general y todas las evoluciones del feminismo hasta llegar al tema de la distopía. Y la otra es que me voy a ir mezclando. Va a ser tremendo porque me llegan todos los recuerdos de México, me asaltan recuerdos de momentos como esa maravillosa presentación del Primero Sueño, de la colección Primero Sueño de Alfaguara, en el foro de Sor Juana. Fue maravilloso y se puso tan erótica esa presentación femenina, brutal, con Jesús actuando el Primero Sueño y haciendo un striptease total, integral, de Sor Juana. Eso es imborrable, ese recuerdo, como tantos otros. Entonces ahora que estoy en la UNAM, estoy con ustedes, y además en este maravilloso encuentro de la coordinación de la igualdad de género, que me parece tan importante que estén trabajando esos temas, recuerdo mi primer pie que puse en la UNAM hace muchísimos años, sería el 72, 73 a lo sumo, en la radio del UNAM, y me estaba entrevistando Salvador Elizondo. Yo creo que todavía no había leído Farabeuf, así que no tenía tanta conciencia de la importancia de ese escritor. Entonces me permití decir lo que dije, porque en un momento dado, él me preguntó si yo creía que había una diferencia entre el lenguaje viril y el lenguaje femenino. Y yo salté y dije, femenino, viril, no, émbrico. Y recuerdo que saltaron a la vez la gente en la cabina de grabación del susto, porque no eran tiempos todavía de andar diciendo esas cosas. Entonces estos recuerdos me asaltan y vienen a cuento en estos momentos donde voy a hablar de los tiempos y las mujeres. Porque creo que en la pluralidad, creo que la pluralidad es todo, la pluralidad es la inclusión, las convergencias, los desacuerdos que nos llevan al diálogo, las conversaciones. A lo largo de estos días van a hablar de narrativas, todo el mundo se explayará al respecto y creo que es tan rico el tema. Por eso yo me empecé a interesar un poco en la pluralidad de voces más allá de las narrativas, porque creo que hemos llegado a un punto donde, ya lo dijo Tamara, ¿no?, donde las distopías y las utopías se están haciendo realidad. Y me interesa la armonía de las diferencias. Entonces pensemos en el hoy, en este momento donde estamos presenciando un encierro de aquella marea verde, por ejemplo, que se expandía por Buenos Aires, esa eclosión de las mujeres
que salían a protestar por sus derechos. En este momento la eclosión es más casera, pero la lucha sigue vigente. Y existen los feminismos. A raíz de toda esta investigación que estuve haciendo para hablar, entendí la diferencia de estos diferentes feminismos. Uno venía de un tiempo donde el feminismo era uno, y ahora se han abierto en grandes variedades, porque estamos en la cuarta ola del feminismo, por eso pensamos en los feminismos. Recuerdo que Julia Kristeva dijo que el siglo XXI será femenino o no será. Pero hay también esta lucha que yo he tenido muchas veces con Lacan, cuando dijo que la mujer no existe. No sé si ustedes recuerdan, hubo una escena yo la veo, la imagino, muy efectista, donde Lacan subió al podio, se plantó ante su auditorio que lo escuchaba, seguía su seminario 20 creo que era, y dijo: la mujer no existe, y se retiró. A la vez siguiente empezó a explicar por qué la mujer no existe. Y leo una de sus frases, dice: cuando un ente hablante cualquiera que éste sea, se alista bajo el estandarte de las mujeres, se intuye, se funde, como siendo no todo, ubicándose con respecto a la función fálica. ¿Es eso lo que define a la qué? La mujer, precisamente, solo que la mujer solo puede ser escrito con la tachada. No hay la mujer, artículo definido para designar lo universal. No hay la mujer porque en su esencia ella no es todo. En ese no ser todo, parecería que nos estaba minimizando. Las mujeres hemos logrado dar vuelta esta imagen. En el no ser todo nos abrimos a una esencia para multiplicarnos, para pluralizarnos. Porque una de las razones que Lacan alegaba al respecto era que la mujer no podía decir su goce. Recordemos que la pregunta de que Freud nunca se pudo responder, según dijo, es ¿qué quieren las mujeres? Bueno, hemos dicho nuestro goce con todas las palabras, de todas las formas, en los últimos 30, 40 años, de una manera imposible de soslayar. Y yo creo que esto es lo que se va a hablar a lo largo de estas jornadas maravillosas que estamos inaugurando hoy. Por eso pensamos en las mujeres. Por eso dije las mujeres y los tiempos, y a mucha honra. No como rebaño, no, como una horda de brujas que salimos a empoderarnos, a apropiarnos de los lenguajes y de los feminismos. Y a eso voy. Recordemos que Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, alegó que la mujer no nace, se hace como un constructo social. Entonces, ¿por qué no abrazar en este momento, y abracémosla, a todas aquellas que se hicieron mujeres, con un género autopercibido? Porque ya lo dije en la inauguración de la conferencia inaugural de la FIL el año pasado, este nuevo paradigma que se abre a la pluralidad de mujeres, a la pluralidad de géneros que incluyen lo femenino, las lesbianas, travestis, trans, transexuales, intersex, las no binarias. Son todos esos los feminismos que entran en juego y que queremos abrazar de alguna manera, porque también nos incluye. Diana Cardo, la activista trans, dijo que el sujeto del feminismo somos las mujeres independientemente de lo que tengamos entre las piernas. Ya va más allá de la genitalidad, ya va más allá, ya hay un espíritu de la mujer, de las mujeres, por eso mismo. Le damos la razón a Lacan, pero desde el otro lugar, desde el lugar de la apropiación de esa idea, de las mujeres. Entonces ya no decimos más el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de las Mujeres o el Instituto de la Mujer. Decimos el Instituto de las Mujeres. En algún lugar los feminismos comprendieron que hablar de la mujer constituye un esencialismo, un reduccionismo. El lenguaje inclusivo, por eso, me parece importante defender.
nos incluye a todas en el momento en que decimos todes. Yo no creo que tendríamos que decir todas, todos y todes como si todes fuera esa parte indefinida de la sexualidad. Yo creo que el todes nos hermana a los hombres, mujeres y las diversidades sexuales. Me llamó la atención que en el observatorio de la palabra, de las palabras o de palabras de la RAE, que es una especie de tanteo que va haciendo la RAE a ver si los términos los van a aceptar o no para incluirlos en su célebre diccionario, incluyeron algo que yo lo voy a pronunciar en argentino, y que es elle, elie, el, elia y elie, como un tercer sexo, ¿no? Que se abre la multiplicidad. Y después lo retiraron porque generaba una serie de confusiones. Y confusiones quizás porque no hay cuestión de tercerizar, sino de dejar unificar el elie para todos, pienso yo. Así Marlene Guayar, en su libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, reconoce que todas las teorías previas y contemporáneas están buenísimas. Ahora nosotras las tenemos que pasar por el cuerpo y por nuestro territorio para saber si nos dan buenos o malos resultados. Me interesa mucho lo de pasar por el cuerpo, ¿no? Todo el lenguaje que pasa por el cuerpo en ese momento donde asumimos las palabras y formamos parte de ellas. Y agrega Marlene Guayar, tiene que ser una teoría, la nuestra, que no baje de ningún territorio iluminado, sino que se construya en diálogo. Yo creo que por eso, en algún momento dado, muchas veces yo cuando me nombraban, como me catalogaban como escritora feminista, me rebelaba. No porque no fuera feminista, yo creo que nací feminista, que eso es algo que me atraviesa desde siempre, esa sensación de luchar por nuestro lugar en la trama del mundo, ¿no? Pero no quería constreñirme, no quería bajar un saber e imponerlo. Todo eso tiene que salir de nosotros más allá de nuestras intenciones ideológicas o nuestras intenciones de bajar línea, de decir lo que pensamos. Y de hecho, es así como sale. Porque lo importante es el devenir, nadie es dueño de la verdad. Si empezamos con los separatismos, vamos a asumir lo peor del patriarcado, pienso yo. Que es excluyente, que es autocomplaciente, que se siente dueño de un saber que nos pertenece a todos y que es fluido, que es un saber abierto. Por eso los diversos movimientos dentro de los actuales feminismos. Y hay feminismos de la igualdad, que pretende decir que somos todos iguales, los sexos son iguales entre sí, y el feminismo de la diferencia, que es crítico de la idea que las mujeres tengan que equipararse al estándar masculino. Siempre pensé que no es que somos iguales, somos equivalentes. Yo creo que tenemos que luchar por la equivalencia dentro de esas posibilidades y esos atributos que tiene cada género. Hay un feminismo también muy duro, que es el TERF, que ustedes sabrán, que es el feminismo radical transexcluyente. Entonces, esas no quieren saber nada con los transexuales, con los transgéneros, con los travestis. Yo creo que no, porque esa sensación de lo que es lo femenino permea, como ya dijimos antes, esas distintas conciencias. Y cuando le cerramos la puerta a la otredad, una otredad que no nos enfrenta, sino que nos complementa, yo creo que nos cerramos las puertas a nosotros mismos. Es una marea que viene de muy lejos, esta marea, esta cuarta ola del feminismo, y que cada vez se complejiza más y nos enriquece. La lucha de las mujeres por reclamar su justo lugar en el tejido social es muy importante, de todas las feminidades. Y los tejidos son nuestros por derecho propio, ya lo sabía Mary Daly cuando afirmó que los hombres se quedan con los textos y nos dejan nosotros con los textiles. Pues bien, hemos escrito los textiles, hemos textualizado
los textos y hemos tejido las palabras a nuestro antojo y necesidad. Esto para llegar al hoy. En el ayer, esto fue la tercera ola del feminismo a la que yo pertenecía de alguna manera, donde había figuras como Mary Daly, ya mencionada, Betty Friedan, Gloria Steinem. La tercera ola en la que, como dije, me incluyo de manera tangencial. Y me trae los recuerdos, y me trae recuerdos de México, y de la revista FEM, y de Margarita García Flores, que quiero recordar acá, y de Carmen Lugo, y de la Pone, de la maravillosa Elena Poniatowska. Y recuerdo en uno de mis primeros viajes a México, cuando acababa de salir El gato eficaz, novela que mencionó Sandra generosamente, la fui a entrevistar a Elena Poniatowska para el diario La Opinión de aquel entonces. Y la Poni me hizo todo su show de mujer modosita y tímida, y que su marido no la dejaba hacer esto, y no la dejaba hacer de lo otro. Y me hizo todo un show de una feminidad inconcebible para alguien que había escrito el libro de Tlatelolco. Entonces lo que yo hice una pequeña trampa en esa entrevista que publiqué, y puse lo que ella decía y abajo una cita de Tlatelolco, tan fuerte esa maravillosa obra, ¿no? Entonces iba contrastando la imagen que quería dar con su verdadero ser más profundo. Y me sentí muy bien, y no sé qué habrá pensado ella, no, ahora lo confieso, creo que lo habré contado otras veces, pero eso salió en La Opinión hace 1000 años, en el 72, 73 sería. Pero una nace rebelde, y yo creo que Elena también nacía rebelde, pero quería escudarse en algo, quizá para defender su intimidad, ¿no? Quizá para que nadie le preguntara, nadie le cuestionara esa posición tan valiente que siempre tuvo. Pero fue recién en el 76, en el Congreso Internacional de Ottawa, de escritoras en Ottawa, donde yo tuve la epifanía y entendí lo que es eso del lenguaje de la mujer. Me senté a escribir un paper para decir que no existía una diferencia entre el lenguaje del hombre y la mujer, porque el lenguaje nace del inconsciente y es igual para todos. Y en el proceso de escritura se me dio vuelta la idea, pero de una manera inconcebible, a través de alguna palabra, algún vocablo, me suele suceder. Y me di cuenta que sí, que si el lenguaje nace en un inconsciente sin género, atraviesa una cosa que en aquel momento pensé que era el preconsciente. Ahora pienso que es la carga libidinal que todos tenemos, atraviesa esa carga libidinal y se carga, valga la redundancia, de una electricidad propia de cada género, que es lo que voy a explorar después en el mañana. Y en ese congreso memorable, la conocí a Margot Glantz y la escuché hablar y me pareció tan extraordinaria que me acerqué a ella con la intención, queriendo ser su amiga, no sé cómo me presenté, pero con las ganas de ser su amiga, que sí lo soy, desde siempre, desde aquella época. Y recuerdo también, volviendo a este tema, para que se vea cómo viene creciendo todo esto que nos trae a las narrativas femeninas, no las narrativas de las mujeres, en aquellos memorables encuentros que hizo Margot, bordando sobre la escritura y la cocina, y la escritura que estaba ahí tan presente en esos movimientos. Y esos son los ayeres, pero los ayeres son múltiples, y hablamos de la tercera ola, y había una segunda ola del feminismo, la segunda ola del feminismo, que son las sufragistas, que todos conocemos, y aquella primera ola, quizá encabezada por Olympie de Gouges, que escribió los derechos de la mujer y de la ciudadana, en oposición a los derechos del hombre y del ciudadano, que habían salido en el 1789, ella los publicó en 1791, un poco reconociendo ya en ese entonces, 1791, que las mujeres teníamos derecho a los mismos castigos que los hombres. De hecho, la guillotina, sin ir más lejos, los mismos castigos que ellos, pero carecíamos de todos los beneficios, de los derechos de los que disfrutaban los hombres. Entonces ella escribe esto con un tono bastante irónico.
Pero a raíz del tema de hoy, quiero proponerles un juego quizá, en un ayer bastante más remoto, yéndonos a los tiempos isabelinos. Una época de una reina que se preocupó muy poco por las mujeres, de hecho la mandaba a matar y a presionar a su hermana, etc. Y pienso en Shakespeare y pienso en Virginia Woolf. Y en Virginia Woolf, en el cuarto propio, como ustedes saben, habla de la hermana de Shakespeare. Y dice esto que les voy a leer, esta cita que les voy a leer: hubiera sido imposible, completa y enteramente imposible que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, ¿qué habría sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, supongamos, que ni como espectadora había podido acercarse al teatro? Entonces yo pienso, bueno, le puso Judith, lo cual ya pensamos en Holofernes, la cabeza de Holofernes. Judith muy inocente y muy no poder acercarse a algo, no era, pero bueno, eso es un paso. De hecho, parece ser que Shakespeare sí tuvo una hermana que era Joan. Se dice como esa figura de Shakespeare que es bastante ambigua también, al punto que se cree que quizá alguna de sus obras las escribió Bacon o Christopher Marlowe. Entonces yo propongo que Shakespeare sí, su hermana Joan, se vistió de hombre, así como los actores del teatro shakespeariano se vestían de mujer para actuar de mujeres. Ella se travestió, fue al teatro, accedió a todo y escribió las comedias de Shakespeare. Porque pensemos en esas comedias de Shakespeare, hablando de narrativas de mujeres. Las mujeres de las comedias de Shakespeare son extraordinarias, son de un modernismo, de una actualidad increíble. Pensemos en Porcia, por ejemplo, del Mercader de Venecia. Su novio metió en líos a su gran amigo que tiene que pagar 1 libra de carne porque no puede devolverle el dinero que pidió prestado. Porcia se viste de hombre, se viste de abogado, va con su asistente también vestida de hombre, alega una joya del pensamiento lateral. Ella dice, muy bien, tiene que pagar con 1 libra de su carne, puesto que no puede devolver su deuda. Pero es 1 libra de carne, del pecho, de acuerdo, pero no 1 gota de sangre. No figura la sangre dentro de este pacto. Así que si le logra sacar la libra de carne sin sangre, adelante. Entonces salva al condenado y hacen todo un juego con unos anillos. Es muy compleja toda la vida de Porcia cuando está disfrazada de hombre. Rosalind, otra heroína de las comedias de Shakespeare, de como gustéis, también se viste de hombre y también va a hacerle una lección de amor a su amado, como Orlando, ella disfrazada de Ganímede como hombre. Gaiola, en Noche de Reyes, también tras el naufragio se viste de hombre para buscar a su hermano mellizo. Y todas ellas en su búsqueda, en su trabajo, en lo que van a hacer, usan una astucia y unos recursos de una imaginación extraordinaria y muy femenina. Por lo cual les propongo que escriban esta historia de la hermana de Shakespeare como que realmente existió. Ya que de narrativas utópicas o distópicas se trata, yo creo que aquí podríamos tener una fuente de inspiración bastante rica. Entonces, dejando el ayer atrás, vamos al mañana. Y al mañana ustedes esperarán que yo les diga qué va a pasar después de la pandemia. Y ojalá supiera. Y ojalá pasara lo que todos deseamos, que se acabe el capitalismo salvaje, que terminen bien las elecciones en Estados Unidos, que la madre tierra se salve y terminemos con estos horrores de despojamientos y de ambiciones desmedidas. Pero bueno, como eso no puedo, más que de una expresión de deseo, voy a contarles de mi novela. Y voy a decirles lo que es la distopía en ese sentido. La bola de cristal se me presenta escribiendo, así que por eso ahora voy a cambiarles la realidad por la ficción. Y voy a hablar de mi ficción. 10 años atrás apareció esta novela titulada El Mañana, que yo trabajé durante 7 años pretendiendo
llevarla a una cada vez más profunda distopía, porque la empecé bajo un régimen político que no me gustaba mucho, así que era lógico que estas 18 escritoras hayan resultado amenazantes para los poderes del momento y las hayan puesto sin juicio, sin nada, presas, acusadas de terroristas y presas en arresto domiciliario. Pero cambió el gobierno y todo estaba muy tranquilo, estaba muy bien, entonces yo no sabía muy bien cómo manejar esto y trataba de empujar el tiempo hacia un futuro cada vez más distante, cada vez más distópico. Y trataba de inventarlos como trabajaban con la computadora, situaciones de la computadora muy moderna, computadores así de una generación futura, y me ganaba, naturalmente me ganaba, las de Apple me dejaba atrás, pero en fin, iba luchando con eso. En ese encuentro confidencial de escritoras que acaban en la ruina, ¿no? Y está entonces la pregunta que les leyó Sandra al principio. ¿Por qué nos metieron presas? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos de más? ¿Qué amenaza encaramos? ¿Qué amenaza encarnamos sin siquiera darnos cuenta? Yo no sabía qué era, pero ahora me doy cuenta. Yo ahora, 10 años después, con la reedición de la novela y posiblemente con el pensamiento de cómo estructurar esta charla de hoy, ¿en qué medida es peligroso la mujer que piensa? Y lo veo mucho acá en la Argentina, ¿no? El odio que hay hacia Cristina de Kirchner, hacia Cristina Fernández de Kirchner, un odio desmedido, porque está bien, pueden no estar de acuerdo con su política, eso es válido y pasa con los hombres, pero nunca hay un odio de querer que se muera, de querer meterlas presas, como en este caso, porque es el miedo del pensamiento de la mujer. Entonces todo eso que yo no sabía muy bien por qué las metieron presas, que se va desarrollando en una novela de conjeturas a lo largo de ese libro, ahora lo entiendo mejor. Y me asombra mucho al releerla, porque tuve que releerla para las pruebas, para corregir las pruebas, lo premonitorio que hay en eso, lo premonitorio que hay en nuestras escrituras. Yo creo que en ese momento en que jugamos con una sensación justamente de desplazamiento, de utopía, de distopía, es que vamos a dar en el clavo de algo que está allí latente, pero no lo podemos captar con la racionalidad. Hay una antena que capta esos fluvios que están en el aire. Es una sensación muy extraña, pero que creo que todas las mujeres las tenemos, quizás hasta más que los hombres, porque nos permitimos la posibilidad de la duda. Yo creo que hay un lugar donde la duda tiene la fuerza de llevarnos adelante hacia lo que no sabemos que sabemos, pero que aprendemos a descubrir o descubrimos sin querer. Si no vamos con una meta fija, si no queremos ir de A a B, en el camino nos vamos a encontrar con sorpresas que estaban allí que no veíamos. Eso lo repito mucho, dicen los indios Sioux, por ejemplo, que nunca debemos salir a cazar una presa específica, porque nos perdemos de ver las presas que corren en las sombras a los costados. Entonces, el no salir a cazar una presa específica, el de dejar esa ambigüedad que siempre nos acusaban a las mujeres de no saber muy bien a dónde vamos, yo creo que es un mérito, en el sentido de que el camino se abre, ¿no? Como ya lo han dicho muchos en el avanzar, en la aventura. Agamben habló mucho de la aventura, ¿no? La aventura es el acontecimiento que al escribirse cobra su propia fuerza, ¿no? El ser escrito. Entonces, en ese sentido, cuanto más mujeres escriban, cuanto más haya de obras que nos digan a nosotras, más vamos a ir entendiendo aquello que está por detrás de las palabras, que es lo que me interesaba en el mañana. Pienso en esta cuestión de los saberes de las mujeres, ¿no? Rosario Castellanos lo tenía muy presente, mujer que sabe latín.
pero ella fue víctima de eso, porque escribe Rito de Iniciación y decide que lo destruye porque le dicen que no es una buena novela, y lo cree. Y desaparece la novela y 20 años después milagrosamente aparece un manuscrito, el único manuscrito que sobrevive. Es una novela extraordinaria. A mí me encantó esa novela y es ese paso hacia la escritura urbana y a la conciencia de lo que es el escribir, ¿no? Entonces, también en ese sentido, yo creo que el volver a releernos, el volver a ver qué pasa, ¿no? En un mundo de conjeturas, nos va abriendo hacia nuevos horizontes, hacia nuevas aventuras. Por eso, el lenguaje de las mujeres, ¿no? Me interesa mucho, lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Pienso que, ya lo he dicho varias veces, se escribe con el cuerpo, ¿no? Y entonces en el momento eso de escribir con el cuerpo, toda la libido, toda la carga erótica, toda la carga hormonal, casi diría yo, aunque no lo querramos, sale en la elección de las palabras. El lenguaje va a ser el mismo, el vocablo va a ser los mismos, pero la carga emocional de las palabras en el hombre y la mujer para mí son distintas. Así que puesto que en la novela, en el Mañana, hay un encuentro ficcional, que es el primer encuentro confidencial de narradoras, que van estas 18 en el barco que se llama El Mañana, y las toman presas y las acusan de terroristas, las acusan de todo, y ellas no saben qué habían encontrado, si había algo dentro del lenguaje que encontraron. Ahora hemos convocado, es una idea de la editorial Interzona, a otras 18 narradoras, 17 conmigo, a un segundo encuentro confidencial de narradoras. Y vamos a navegar, estamos navegando en la web, naturalmente, es la única navegación que podemos hacer ahora. Y entonces se los invita, se han invitado a estas mujeres argentinas, narradoras argentinas, como en la novela, a pensar si encuentran que hay una diferencia entre las voces del hombre y la mujer en manera de abordar el lenguaje. Muchas dicen que no. Otras dicen que sí, otras van explorando. Es abierto al diálogo y a las discusiones. Entonces, ahora para cerrar, quiero celebrar, volviendo a lo que dijimos al principio, de los feminismos, de los múltiples feminismos y las múltiples feminidades, el hecho de que Camila Sosa Villalba haya ganado el premio Sor Juana con su novela Las Malas. Es una novela extraordinaria, una sensibilidad muy especial, ese acceso a lo femenino desde un lugar muy doloroso, muy difícil. Y esa convicción y esa lucha y esa empatía total que tienen entre ellas y que ella puede tener con el público. Y por eso quiero leer, como cierre, lo que ella opina justamente sobre el lenguaje. Y en Las Malas, dice así: el lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo, voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Yo pienso que todas nosotras podemos suscribir estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Qué placer siempre escucharte, siempre ese pensamiento lúcido, agudo, provocador, y al tiempo lo siento, para decir una palabra muy feminista, tan sororo últimamente. ¿Qué es eso? Tan de haber descubierto o de haberle puesto palabras y cuerpo a la sororidad, a esta posibilidad de tejer redes desde lo femenino, de los cuerpos que se viven como femeninos. Me encanta que he empezado por cuestiones de memoria, haciendo memoria, tu memoria, pero también la memoria de las mujeres, ¿no? Tu memoria en México, tu memoria de viajes, pero también la memoria de las mujeres, ¿no? Recuperando a Virginia Woolf y su Judith, hermana de Shakespeare,
pensaba varias cosas con respecto a ella. No me voy a extender mucho porque tenemos unas preguntas buenas que vienen de la gente que nos está escuchando, pero pensaba, como hablaste de Judith Holofernes, pensaba en esa gran diferencia entre la pintura que hace Caravaggio de Judith Holofernes y la que hace Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi, una mujer violada que pinta la venganza frente a ese hombre violento. Violador. Para Caravaggio es una escena más. Eso es muy interesante y me lo trajo a la memoria Qué esto lindo, que decías. qué buena comparación. Excelente. Pensaba también en Sor Juana, cuando le decía a su mamá que quería ir a la universidad, y la mamá le decía, pero no, las mujeres no pueden ir a la universidad. Y si me he visto de hombre, como muchas, ¿no? Que se han vestido de hombres. ¿Y cómo llegas desde ahí a este gran premio que a mí me tiene tan conmovida también como a ti, que es el premio Sor Juana a Camila Sosa Villada? Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Por primera vez, un premio de narrativa de mujeres es entregado a una un travesti, mujer. a una travesti. Es impresionante. Cambia totalmente mucho de lo que podamos decir, ¿no? Y entonces sí, las palabras pasadas por el cuerpo, por ese cuerpo sufrido, por ese cuerpo que ha elegido ser quien es, me parece excepcional. Y veo en tu cuerpo, que tiene que ver también con la carga emocional de las palabras, y que no llegó a descubrir quizás Lacan y mucho menos Freud, pero por suerte ya estamos en otra cosa. Pienso en el cuerpo y en tu cuello con el pañuelo verde de la María. La María Verde, claro. Y Tamara decía que todavía a esta altura tengamos que salir a defender el derecho a hacer nuestro cuerpo lo que nuestro deseo. ¿No? Entonces, pues qué placer, muchas gracias. A ver, ahí vienen preguntas. Preguntas. Checo acá. A ver, Verónica Rodríguez, fabulosa esta charla. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las similaridades o coincidencias entre utopía y distopía? Y ella nos ve a través del Facebook de Literatura UNAM. Ajá. Bueno, yo creo que la utopía suele ser feliz. Dentro puede tener sus trampas, pero suele ser feliz, y de la utopía soñamos con mundos paradisíacos y maravillosos. Y la distopía es incómoda, porque son tiempos, es un tema del tiempo. Uno es lugar y el otro es el tiempo. Quizá, podemos pensarlo, es un reduccionismo, pero la utopía es un lugar maravilloso. Vivimos en este mundo utópico, este tiempo estático de la maravilla, de lo positivo. Es el no lugar, utopía. En cambio, distopía es el desparramo, es totalmente el desparramo, ¿no? Pero, y sobre todo en el tiempo. Siempre los tiempos son más allá, es un tiempo completamente flu. Ahora con la cuestión de la microfísica y del multiverso, estamos en varios universos simultáneos, paralelos, en utopías y distopías, y se mueven, ¿no? Es una cuestión, casi te diría que son connotaciones subjetivas en última instancia. Pienso yo. Me gusta pensarlo así también, me gusta estas definiciones, no definiciones que estás dando. Alguien más nos pregunta cómo se llama la escritora que citaste, Premio Sor Juana, y cuéntanos un poquito más de cómo es la relación, aquí esta ya es mi curiosidad, de las escritoras argentinas con Camila Sosa y su obra. No tengo idea cuál es la relación de las escritoras argentinas, pero yo pienso que como yo, muchas deben estar muy encantadas. Debo decir con mucho orgullo que cuando hablé en la FIL el año pasado, dije que el cambio de paradigma es justamente que escriben ahora las travestis, que este mundo, esta otra mirada de la mujer que viene de este otro lado.
es un aporte muy importante y es un cambio de paradigma de alguna manera. Así que yo espero que les parezca bien, pero está llena de feministas que no quieren saber nada con los transexuales y los travestis porque tienen miedo que les quiten su lugar. Pero si empezamos a... Eso es machista, pensar que el espacio es propio y acotado. El espacio es, justamente se abre, es esa apertura, no es el pensar que este es mi campito. Sí, para la persona que preguntó, cuyo nombre ahora digo, que se llama Susel Sutl o algo por el estilo, y si no es así, Susel, seguramente eso sí, perdón, pero bien escrito de manera un poco extraña, pero lo que quiero decir, para que no se nos olvide, es Camila Sosa Villada. Sí. La novela que recibió el premio se llama Las Malas, la publicó Tusquets, y pueden escuchar además la intervención de Camila Sosa en una TED Talk, una charla TED, que vale mucho la pena para ver sí, lo que es. Porque es brillante. Brillante, y es alguien muy dedicada aún en su época masculina, digamos, más o menos, porque siempre estaba luchando con esto. Ella dice que lo que la salvaba era la escritura. Ella se encerraba y se vestía de mujer y se escribía. Y ese era su momento de intimidad y de enamorarse de su propia mujer, ¿no? Y de la escritura, como la escritura la salva, la va armando su camino. Sí, y esto que decía... El camino de Camila. Lo pensaba también, eso es lindo, El camino de Camila, es el título de tu próximo artículo. Ay, no. No, pensaba esto que decías al comienzo de la armonía de la pluralidad. A veces es difícil ser armónico con ciertos plurales, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el feminismo. Es muy difícil. ¿Cómo ser armónico con la exclusión? ¿Cómo se hace, Luisa, eso? Yo creo que uno está abierto, el otro que se embrome si no puede, ¿no? No sé qué decirte, ¿no? Cómo se hace, pero se intenta por lo menos. Es abrirte a la empatía, ¿no? Pero cómo ser armónico con Trump, no sé qué decirte, ¿no? No. Y cuando hablaste del odio a Cristina Kirchner y el odio a las mujeres que piensan o a las mujeres con poder. Los femicidios, esa es la explicación del femicidio, ¿no? Del momento que la otra mujer decide que se apropia de su propio ser, ¡paf! ¿No? Es tremendo. Es tremendo. Por eso pensarías que en parte la respuesta tan violenta del patriarcado en estos tiempos, no voy a decir últimos tiempos porque ya llevamos un rato, pero digamos, en este presente complejo, tiene que ver, es una respuesta al empoderamiento femenino. Querrás creer que me temo que sí. Temo que sí, en cierta medida, porque es más que el empoderamiento femenino, es la pérdida del propio poder. Es pensar que el poder tiene que ser mío, que no lo puedo compartir, o que el poder no es de nadie, que lo poco importante del poder, en cierta medida. Es la sensación de que perdí la capacidad de dominar, ¿no? de tener el control de la situación. Eso es tremendo. Nos quedan sobre dos cosas muy gozosas de tu escritura y que yo siempre recupero porque no son tan frecuentes como nos gustaría. Una es el tema del humor, de la ironía. Incluso ahora, hace poco, estabas dando una charla por ahí que escuchaba en estos días, donde decías que tu diario de la pandemia era patafísico prácticamente, ¿no? Eso me encanta. Sí. Entonces pensaba en el humor y en el erotismo como resistencia, como posibilidad de pensar desde otro lugar. Efectivamente. Ahí es un poco la cuestión de la armonía, volviendo a lo mismo. Si ves las cosas con cierto humor, no te sentís tan agredida, no lo tomás a un nivel personal. Ese es un problema. Pero yo creo que es innato, ¿no?
En mí el humor es innato, pero es una tabla de salvación muy, muy importante. Aún en los momentos más dolorosos, más atroces. El momento de poder ver el giro, el pequeño momento de humor, te salís de ese encasillamiento, de ese encuadre. Por eso me interesa también la pluralidad, siempre es la apertura, ¿no? Siempre es salirte de un modelo fijo. Y el erotismo también de alguna manera te saca según como lo veas, por ahí te encasilla más si te descuidas, ¿no? Sí. Ese es más peligroso. Yo no tengo edad para hablar de esas cosas. No, no seas así de tímida, Luisa, que estamos acá solas charlando tú y yo. Bueno, pero te quiero decir, no es que no tenga edad por timidez, no, me resulta menos estimulante. Lo lamento, ¿eh? Lo lamento. Pero quedan tus maravillosos relatos, tus maravillosas historias, el erotismo de la lengua. El erotismo de la lengua siempre está ahí, ¿no? Sí, eso siempre está ahí. El erotismo de la lengua, el erotismo del cuerpo y el erotismo Sandra, del pensamiento. ¿vos pensás que la mujer tiene un acercamiento al lenguaje distinto del hombre? ¿Me vas a invitar a tu barco el mañana? Te estoy invitando en este momento. Yo creo que una escribe con lo que es. Cuerpo, memoria, historia, miedos, amores, deseos, placeres. Claro. Y en gran medida eso nos hace escribir de cierta manera. No quiere decir que todas las mujeres escribamos igual, porque cada una tiene esta carga, ¿no? No, absolutamente, lógicamente, si no serían... No. Pero la posible... carga, el acercamiento al lenguaje, el feeling del lenguaje, ¿no? Yo pienso que eso nos marca el acercamiento al lenguaje, a la realidad, a las otras, a los otros. Sí, sin duda. Yo creo que habría que reflotar lo del mañana en México también. Era un tema que yo quería hablar hace mucho con Margot. Siempre dijimos, nos vamos a sentar a hacer un diálogo sobre estas cosas y después te va diluyendo eso. Pero seguirlo, ¿no? Sí, a mí me parece la propuesta de la novela, que supongo que, no sé si la de Interzona, la nueva edición se consigue en México, y si no, para decirle a la gente de Interzona. Mira qué linda. Ya está acá. Sí. ¡Qué bien! Y es coloradito por dentro. ¿Cómo? Está acá en el Zoom. Está ahí en el Zoom. Busquen, por favor, El Mañana de Luisa Valenzuela, y ahí van a entender mucho de lo que ella está proponiendo. Fíjate que llegaron unos comentarios que dicen, Sandra, cállate. No es cierto. Varias preguntas más. Dice, te las doy todas juntas y tú las acomodas, Luisa. Susel, que sí se llama así, Susel, pregunta, ¿cuál es la tendencia temática actual que ocupan las mujeres? Luego, Gina Brijado, ¿qué opinas sobre el feminismo interseccional? Que un poco lo dijiste, así que, ¿quiénes serían las autoras que llaman el feminismo TERF? Pregunta Erika Pérez. Y Mundo Mujer, si consideras que una educación feminista en las universidades es una utopía posible en la actualidad latinoamericana. Qué bien eso de Igualdad UNAM. Bien. Roselena Cortés Álvarez, ¿qué libro está pensando escribir ahora? Y Estefanía Yetzel Navarro, ¿qué escritoras latinoamericanas nos recomienda para visitar y leer sus mundos de literatura UNAM? Y lo que sí, antes de que contestes, te quiero decir que llega el siguiente mensaje. Está todo el mundo y toda la munda embelesado y extasiado con la ponencia de Luisa. Aquí lo dice así tal cual. Bueno, pero lo dice una persona. No, está leyendo todos los mensajes. Es la persona que lee todo. Qué linda. Bueno, qué de preguntas difíciles, la verdad. A ver, escritoras, lean a Sandra Lorenzano por lo pronto. No me hagan eso, no me dejen a mí solita. Yo amo a Margot Glantz, hay mucha gente, Rosa Beltrán,
tienen una Clavel, hay mexicanas extraordinarias. María Luisa Puga, recordemos a María Luisa, ¿no? Tanto, esa novela como Olvidada de Rosario Castellanos, que es Rito de Iniciación, es muy importante, pienso yo. Así que tienen para barajar. Yo no sé qué piensan las escritoras de los TORF, que quieren o no, que los travestis no pueden incluirse en el feminismo. Hay de todo. Hay gente que les gusta, como insisto, en defender. Una escritora amiga mía, pero es australiana, así que no le sirve de nada que les diga. Pero ella estaba indignada porque en la cuestión deportes, claro, naturalmente, los travestis o los transexuales tienen hormonas masculinas, pueden ganarnos en los deportes, que nos importa. Por ahí ganamos en otras cosas, ¿no? En última instancia, nadie le impide ponerse hormonas masculinas si no quiere, cosa que no quiere, pero... así que yo creo mucho en el azar, yo creo mucho en la serendipia. Es cuestión de entrar a una librería y enamorarse de un libro. Bueno, ahora no pueden entrar en la librería, entrar en internet y pescar algo. Y las cosas llegan a uno, ¿no? Yo no soy no soy crítica, entonces no leo las cosas que no me atraen o que no llegan a mis manos. En este momento tampoco busco tanto. Este libro, Las Malas, es muy interesante. Toda la historia, la penuria, la dificultad del travestismo, ¿no? Sobre todo la cosa de la prostitución, porque se ganan la vida de esa manera tan cruel, tan brutal. Pero al mismo tiempo habla mucho de la solidaridad, de la sororidad, como decías vos. Y eso es femenino, ¿no? Eso es muy femenino. Hay una historia de un bebé que encuentran tirado en el parque, lo adoptan, es muy bello, ¿no? Entre todas. Y esa lucha por la maternidad, eso es muy raro, ¿no? Esa necesidad de querer ser madres cuando muchas mujeres no les importa tanto, como es lógico suponer, que unas sí, otras no. ¿Qué más preguntaban? Pero... Y si te parece que la educación feminista en las universidades Me latinoamericanas... parece lindísimo lo que tienen ustedes, la consideración de género. No sé si feminista, pero el concepto de género, de ubicación dentro de los géneros, eso me parece muy rico. Pues, exclusivamente feminista, no. Pero la sensación de que hay una conciencia de género. Sí, por eso me interesa mucho el lenguaje inclusivo. Me parece medio horrible la E, pero me parece necesaria porque no es cuestión de estar bien invisibilizadas por el lenguaje. Eso lo he defendido en la RAE, en Sevilla y demás, un poco a mi manera, medio a los tumbos, como hablo yo, que no soy buena para hablar en público. A mí me gusta pensar escribiendo, porque cuando pienso escribiendo aparece aquello que no pienso, que no sé que está ahí antes de ponerlo en palabras. Así que eso sí recomiendo, escriban. Despiértense a la mañana con un papelito en la mano y un lápiz, una lapicera, lo que quieran, hay un tablet, lo que sea, pero escriban algo sin pensar, porque ahí aparecen las cosas más insólitas y las ideas más profundas, más profundas. Y la hermandad con el lenguaje, ¿no? Donde el lenguaje está vivo en uno, una. Sí. Pensaba en ese lenguaje fundacional, ese lenguaje de la profundidad que aún al despertar, porque estás diciendo al despertar, aún al despertar no tiene esta traba que le pone la mirada a otra, ¿no? Aunque esté sola. Y la exigencia de ser inteligente, de decir algo lúcido, que no, esa exigencia no está. Entonces aflora aquello que de la profundidad. Después uno lo tira o no lo tira, pero pueden tener sorpresas interesantes. Luisa, estamos llegando a la hora, pero yo quisiera no solo agradecerte además aquí públicamente por muchos años de compañía, de complicidades, de alianzas. Sí, bueno, yo agradezco. ¿No? Y somos dos argentinas, Argenmex, somos dos argentinas enamoradas de este país,
y eso nos ha hecho también ser cómplices en muchas cosas, en muchas historias. Qué país tan Pero generoso, a mí ¿no? me gustaría, qué país tan generoso, qué país tan Qué país maravilloso. tan generoso. Sí, sin duda. Por eso aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí o allá no importa porque nos Sí. unimos en este Yo estoy espacio que la esperando UNAM poder nos volver regala. pronto, voy a darme una vuelta por ahí. Creo que es el único lugar Aquí que están tengo pasando ganas, cosas sí, que tengo ganas de volver. Así que me encantó estar ahí en la rareza de mi sensación de hablar en público. ¿Quieres decir algo para Gracias. cerrar? ¿Irte? Bueno, quiero agradecer profundamente, me parece maravilloso y siempre esta hospitalidad extraordinaria mexicana, más allá de tu argentinidad o no, Sandra, lindísimo, y todos esos recuerdos que se agolpan, ¿no? De todo lo que hemos hecho juntas y todo lo que ha sucedido en México y en la UNAM, y el libro de la Feria de la Rosa, el libro de la Rosa, y de momentos tan bellos que he pasado por ahí. Así que es eso, es eso. Y ese colegio de San Ildefonso, bellísimo, qué lugar extraordinario, ¿no? Eso, sí, bueno, eso, no sé qué decir, quiero agradecer profundamente la emoción de sentirme un poco allá. Y ahora voy a pagar y voy a volver, pero mi casa tiene muchas cosas mexicanas, de hecho tengo un altar de muertos, de hecho me pegué un altar de muertos lleno de cositas mexicanas, así que estoy muy con ustedes. Y ustedes están conmigo. Un placer, Muchas gracias. Luisa, escuchar y poder compartir un ratito contigo. Y a ustedes que nos han acompañado aquí en esta hora de charla deliciosa, les damos las gracias y sigan en el foro Utopías Por y supuesto. Distopías, narrativa feministas, porque nos la vamos a pasar bien, que eso es algo que hay que hacer en estos momentos difíciles. Nos juntamos, nos abrazamos, aunque sea a la distancia, para pasarla bien. Sí. Así que Además un el tema enorme. es maravilloso, muchas gracias. El tema es todos. Muchas gracias, Luisa, Sandra. Felicidades, besos hasta Gracias, Argentina. Eduardo, gracias. Manel, Alejandra, Odette, todos, Mariana. Gracias, muchas felicidades. Y seguimos aquí en el Colegio de San Ildefonso, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando de utopías, Gracias, imaginándolas. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Luisa. Ha sido un placer, Gracias. verdaderamente una lección magistral para tantas personas y las nuevas voces que seguramente contigo querrán leer también esta tercera ola, que fundamental pieza para entender el rompecabezas que hoy es el feminismo y que tiene que ver con el pañuelo que traes acá de la marea verde, ¿no? Entonces, claro. de pronto armar el Por el rompecabezas aborto, ¿no? y así es. Entonces, ha Tenemos sido que un defender placer nuestros y cuerpos. así es. Sandra, eres fantástica como siempre, mil gracias y desde luego nosotros humildemente nos sumamos a las ideas que Mariana Palermo, porque hay que decir que estas ideas ocurren en una cabeza brillante y magnífica que es Mariana, con una generosidad infinita y institucional siempre, que a través de Eduardo y de todo el equipo de San Ildefonso generosamente nos invitan a las demás direcciones de la coordinación y de la UNAM a participar. Así que, Sandra, felices de contar con ustedes también, de compartir con ustedes. No, muchas gracias a ustedes, Anel, muchas gracias por tu generosidad y a Sandra y por supuesto a Luisa. Muchas gracias, Mariana, Gracias. muchas gracias, Eduardo, y gracias por todo. Y Luisa, nuestro cariño y Besos a admiración. todos, qué lindo, gracias. Nos vemos Ya. hoy a la 1:30, ya casi, para hablar de mundos raros, la escritura fuera de los límites, presentado por Daniela Tarazona. Así que síganos en breve. Hasta la siguiente. Chao. Adiós, adiós. Adiós. Linda.